Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Manuel Rendón Butchart. En este episodio que como les comenté en el episodio pasado, ¿verdad? Del domingo, creo que fue domingo, em, en el que hablábamos de esto de ser cristiano y católico, opuesto o lo mismo, ¿verdad? Porque vamos a tocar puntos que son muy de nosotros, de nuestra fe católica. em, Ustedes van a ver para dónde va la cosa, pero como les prometí también, episodios cortitos ahora sí, unos dos más, este y otros dos, o este y otro, ¿verdad? Para apuntalar esto de la semana de Pascua, ¿sí? El evangelio del día de hoy, estamos grabando este episodio miércoles 8 de abril. El evangelio del día de hoy será el mismo evangelio del domingo, creo que del tercer domingo de Pascua. Déjenme confirmarles. Sí, 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 exactamente. El evangelio de hoy, miércoles 8 de abril, será el evangelio del tercer domingo de Pascua, que será el domingo 19 de abril. ¿Sí? Y es el hermosísimo pasaje del evangelio de San Lucas en el capítulo 24 del 13 al 35 de estos peregrinos de Emaús, de los discípulos de Emaús. Y aunque para el domingo 19 tengo preparada una reflexión, ¿verdad? Eh, sí, el día de hoy me llamó la atención una frasecita que es donde quiero que nos centremos. Y como les dije, este va a ser a lo mejor algo muy corto. Recordemos que el objetivo del canal, de este canal de espiritualidad, de música y fe, es dar como pautas o dar luces para profundizar de manera comunitaria y personal en la oración, ¿verdad? O en la meditación cristiana, en la reflexión y hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Valga la redundancia. Y me llamó mucho la atención y voy a leer, no todo el Evangelio porque este pasaje es un poquito extenso y como les digo, para el episodio del 19 de abril me ampliaría un poquito más con otra, vamos a decir que con otro matiz, pero en este matiz que voy a ver ahorita me voy a enfocar en la parte primera del pasaje. Lo hermoso de cuando nosotros oramos con la escritura, ¿verdad? Es que la misma escritura nos puede dar muchas luces, dependiendo también del estado de cada quien, ¿verdad? Del estado de ánimo, el estado espiritual, de la situación de vida en la que estemos en ese momento que escuchamos la palabra de Dios, que siempre es viva, ¿verdad? Y eficaz para nosotros. Y bueno, voy a leer la primera parte del pasaje para enfocarme en tres aspectos, ¿verdad? Primero empezamos, ¿verdad? El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, aquí nos vamos a hacer un énfasis, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Aquí me voy a frenar tantito en vamos a hacer una pausa en el pasaje.
en este pasaje solemos enfocarnos en como que en el, en la conclusión del pasaje, ¿no? Cuando Jesús, al partir el pan, alerta de spoiler, ¿no? Cuando Jesús al partir el pan desaparece de su vista y ellos lo reconocen en ese momento, en el momento de la fracción del pan. Pero aquí primero me llamó la atención esto, ¿no? Cómo Jesús se acerca y les pregunta de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. Eso me llamó mucho la atención. Tan llenos de tristeza. ¿Cuántas veces nosotros eh, pues vamos por la vida llenos de tristeza? La tristeza no es una buena consejera. De hecho, hay una tristeza que puede venir de Dios, ¿verdad? Pero normalmente cuando es una tristeza muy humana, muy de nosotros, está muy asociada a veces con la desesperanza, con el desánimo. Y fíjense cómo aquí el fruto de la tristeza que Jesús nota cuando se les acerca y se les empareja, viene asociada a que ellos venían comentando todo lo que había sucedido y que iban caminando, conversando y discutiendo, como, no sé, a lo mejor, pues queriendo darle un sentido a lo que había sucedido en cuanto a la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Y se les acerca a Jesús y les pregunta, ¿no? ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y ellos casi le reclaman primero, pues eres el único que no sabe lo que ha sucedido, y ya les pregunta a Jesús, bueno, ¿qué? Y empiezan a explicar. La otra cosa que me llama la atención, la otra frase que me llama la atención y es donde me detuve, es cuando terminan de explicar, ¿verdad? No lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta, etcétera, etcétera. Cuando ya cierran, ¿no? Que nuestros jefes y los sumos sacerdotes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es decir, el fruto de la tristeza y la discusión y todo lo que venían platicando era que no había sucedido lo que ellos esperaban. ¿Sí? Ellos tenían todavía, ¿verdad?, una idea de un Jesús mesiánico también muy al estilo al que estaban esperando las autoridades religiosas en tiempo de Jesús. Y aquí lo que me llama la atención mucho es pensar, y aquí es donde te invito también, mi estimado hermano, mi estimada hermana, cuántas veces nosotros nos llega este sentimiento, este estado de tristeza, porque no sucede lo que nosotros esperábamos que iba a suceder, ¿sí? No sucede lo que nosotros esperábamos. Nosotros estábamos esperando de Dios esto otro, y pasó esto otro, y bueno, y entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo que está muerto? ¿Cómo que no liberó al pueblo? Eh, pues no que era un profeta, pues era un profeta poderoso en obras y palabras y ante todo el pueblo, pero ¿cómo es posible que lo hayan crucificado, no? Dicen que está vivo, pero hace 3 cosas, ¿verdad? Hace 3 días que estas cosas pasaron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado porque fueron de madrugada al sepulcro. Sigo leyendo esto que les comento. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo, etcétera, etcétera. La parte con la que cierra luego Jesús es que Jesús les hace como un reclamo en el buen sentido de la palabra. Muchas veces la palabra reclamo la asociamos con la palabra reproche, y un reclamo no siempre es un reproche, ¿sí? Jesús les dice, ¿verdad? Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas, etcétera, etcétera. Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él, ¿sí? Eh, a mí se me hace muy hermoso cómo más adelante, y ahí es donde el matiz
principal del episodio que voy a compartirles el 19 de abril, domingo 19 de abril, tercer domingo de Pascua, se va a referir a eso, ¿no? A cuando Jesús se queda con ellos, parten el pan y en la fracción del pan lo reconocen, pero Jesús desaparece de su vista. Dice más adelante, ¿verdad? Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. ¿Sí? En ese momento, ¿verdad? Cuando estaban en la mesa y tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento. Pero después ellos, cuando se dan cuenta que era Jesús, ¿verdad? El que había estado con ellos, el que les había explicado las escrituras, etcétera, dicen una cosa bellísima, ¿no? Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. ¿Sí? Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que en esos momentos de tristeza te dejes acompañar por Jesús y le platiques por qué estás triste. ¿Sí? Jesús aquí no se pelea con el sentimiento, ¿verdad? ¿De qué vienen platicando? Dice. ¿De qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Y es en esos momentos en los que a veces no queremos hablar de eso y Jesús viene y nos interpela, ¿verdad? Y les dice, a ver, platíquenme por qué están tristes, o sea, de qué vienen platicando, díganme por qué están tristes. Y Jesús lo resuelve de una manera muy hermosa, explicando las escrituras. Y en las escrituras, Él hace que todo cuadre, que todo encaje, entonces no es lo que nosotros esperábamos, lo que Él sería, sino lo que estaba escrito, lo que estaba anunciado por los profetas. Y encontramos en la palabra de Dios muchas promesas, muchas luces de parte de Dios para el que quiere buscar. Y a mí se me hace muy bello esto, ¿no? Estos 3 puntos de este pasaje, que tiene muchas cosas que rescatar, pero en donde me quiero centrar el día de hoy, porque es lo que a mí me tocó el corazón y es lo que quisiera compartirte. Primero es no pelearme con mis emociones y con mis sentimientos. Jesús entiende mis emociones, mis sentimientos, porque Él es hombre. Él está en la gloria, ¿verdad? Sentado a la derecha del Padre, cuerpo, alma y divinidad allá, ¿verdad? Cuerpo glorioso resucitado de mi Señor Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Y Él está ahí, Él está vivo. Pero Jesús se acerca a estos discípulos y les pregunta por qué están tristes, de qué vienen platicando. Y aquí la invitación, mi hermano, es, en esos momentos, hay una canción que dice, pues un cantito, ¿verdad? Que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, ¿verdad? Sí puede estar triste, sí puede estar triste. Estos eran discípulos de Jesús. No eran, unos conocidos, no, eran discípulos, eran seguidores de Cristo, ¿sí? Y Jesús identifica esta tristeza, se acerca a ellos, se hace el encontradizo. Jesús siempre se va a dejar encontrar para el que lo busca y a veces para el que no. En este caso, ¿verdad? Estos 2 discípulos van caminando, se les aparece Jesús, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Por qué están tristes? Y ellos desbordan todo delante de Jesús. Pues es que nosotros estamos tristes porque era un profeta poderoso, Dios estaba con él, era un profeta poderoso en obras y palabras, ante todo el pueblo, los sumos sacerdotes lo entregaron a muerte y lo crucificaron, y nosotros esperábamos que iba a pasar otra cosa. Ese era el asunto, ¿no? Venimos tristes porque nosotros esperábamos otra cosa. Y Jesús en las Escrituras les da respuesta. En las Escrituras da respuesta para que esa tristeza después desapareciera y ellos pudieran decir, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras.
Las escrituras estaban ahí, pero a veces necesitamos que alguien nos explique las escrituras. Y necesitamos, para eso tenemos nuestros pastores, para eso tenemos nuestros líderes en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, pero sobre todo tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar, ¿verdad? Y nos puede dar luz en las escrituras en diferentes momentos. No estoy hablando ahorita específicamente, lo que a mí me invita es a adentrarme más en la escritura, en esto tan precioso que se llama la lectio divina, aprender a orar con la palabra de Dios, aprender a encontrar luz en la palabra de Dios, encontrar fuerza en los momentos en que estamos tristes, decirle al Señor, estoy triste por esto otro, ¿verdad? Porque estoy haciendo esto, yo esperaba que pasara esto otro y no está pasando. Y entonces encontramos en la escritura consuelo, en la escritura encontramos ánimo. En Jesús, Dios nos reconforta con su palabra, ¿sí? Y de hecho, una de las cosas muy importantes que nosotros los católicos hacemos cuando acudimos a la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? A la Santa Misa, es a eso. Nosotros tenemos la liturgia de la palabra, ¿verdad? Alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por otro lado tenemos la liturgia eucarística, que es este rito, ¿verdad? Tan hermoso y tan bello, por medio del cual el sacerdote, invocando al Espíritu Santo, se transforma el pan, las especies del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y podemos alimentarnos de Él, llenarnos de Dios mismo por medio de la Eucaristía. Tenemos estos dos elementos en este pasaje. Ahí es donde cierra, pero a mí me llamó la atención lo primero, ¿no? ¿Qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Quiero aclarar que estoy leyendo el texto del misal del que se leyó el Evangelio en la misa el día de hoy. Si nos vamos a la Biblia podemos encontrar algunas pequeñas diferencias. Lo que dice básicamente la Biblia es que cuando Jesús les pregunta de esta manera. Esto que estoy leyendo viene específicamente en el versículo 17. Bueno, leemos desde el 15, ¿no? Versículo 15. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Versículo 16. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Y versículo 17. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Si en el misal romano, pues lo que se nos traduce es de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. En la Biblia aparece de qué cosas vienen hablando y ellos se detuvieron y mostraron su tristeza, ¿verdad? Con aire entristecido, se pararon y voltearon. Bueno, estoy triste, ¿verdad? Y la razón de la tristeza es esa. Nosotros esperábamos que pasara esto. Entonces, ¿cuántas veces nuestra tristeza interior, nuestro desánimo espiritual tiene que ver muchas veces con eso? Es que yo le estoy pidiendo a Dios por esta gracia, le estoy pidiendo a Dios por esta necesidad, le estoy pidiendo a Dios por pues que interceda ante esta enfermedad, etcétera, y nosotros esperábamos que sucediera esto, aquello o aquella otra cosa. Y Jesús nos invita a buscar en la Escritura fuerza. Hay una cita de San Pablo, ¿no?, que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, y confortar no es consolar, confortar es dar fuerzas. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Él me conforta, Él me da fuerzas. Y en la Escritura encontramos eso, fuerza, ánimo, o al menos te comparto qué es lo que me ha pasado a mí. A este humilde servidor que te platica, te doy el testimonio de que en la Escritura encuentro ánimo. Por eso últimamente, aunque este podcast es de espiritualidad y es de música y fe, ¿verdad? Bueno, pues ahorita últimamente estamos más metidos en la fe que en la música. Aunque hay cantos muy hermosos que narran este pasaje, ¿verdad? Hay uno que
cantábamos cuando estábamos chiquitos ahí en mi parroquia, en Nuestra Señora de Fátima, y en Culiacán, Sinaloa. La de los peregrinos de Maús, no, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Bueno, pues ese es un canto muy hermoso y son pues cantos que se cantan en esta época tan bella que es el tiempo de Pascua. Bueno, pues como lo prometí, ¿verdad? Más cortito, más conciso, pero los 3 puntos importantes aquí es, Dios no está peleado con las emociones que nosotros podemos cargar. Y específicamente hablando de esta, ¿no? Que a veces nos hace mucho daño, o casi siempre, la tristeza. Jesús nos invita a que la pongamos delante de Él, que se la expliquemos, Jesús dice, ¿qué cosa? ¿Por qué estás triste? O sea, ¿qué cosa es la que pasó? O sea, y explícame, ¿no? Y entonces ellos empiezan a platicar y a que Jesús nos invita a que en ese momento en que nosotros tengamos esa tristeza, esa pesadez, ¿verdad? Esa pesadumbre, le digamos por qué la tenemos. Acércate con confianza. Dice un pasaje en la carta a los Hebreos de San Pablo. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia, ¿verdad? Viene en Hebreos 4, versículo 16, ¿no? Acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Y hablando de canciones, les voy a dejar el link. Espero encontrarlo ahorita. La verdad es que ahorita, pues vamos a decir que el Espíritu Santo me está dando luz de una canción que tiene Martín en una producción, Martín Valverde, en una producción que se llama Delante de ti. Ya tiene sus ratitos y creo que esta canción solo está grabada en esa producción. A mí me encanta y me encanta todo porque, bueno, esta producción está grabada delante del Santísimo Sacramento, de Jesús en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía y la oración que acompaña este canto, ¿verdad? Que se llama Trono de Gracia, es bellísima. La oración y todo, y créeme que te puedo ayudar. Entonces Jesús nos invita a eso en esto, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente a ese trono. Hay un trono donde está sentado Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús, Jesús de Nazaret. Y nos podemos acercar con confianza, nos podemos acercar a dejar todo lo que trae nuestro corazón, porque ahí vamos a encontrar la gracia y la ayuda oportuna, ¿sí? Y podemos encontrar eso si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar en la Escritura, en la palabra de Dios. Y un lugar muy bueno que yo te recomiendo para hacer esto es en la celebración de la misa. Ahí tenemos nosotros la liturgia de la palabra y tenemos la liturgia eucarística. ¿Sale? Bueno, vamos dando por terminado este episodio, ¿verdad? Y no sin antes recordarte que te suscribas, que nos ayudes a seguir creciendo, a seguir desarrollando este canal. Suscríbete a la campanita, dale like si te gusta, déjame un comentario. Recordemos que el objetivo no es tanto de enseñanza, sino de un compartir y de algo que nos pueda ayudar para que podamos en nuestra oración, en nuestra reflexión, en nuestra meditación personal con la palabra de Dios o en la celebración de la Eucaristía, nos dé luces para hacer vida en nuestra vida, ¿verdad? Hacer en nuestra vida la vida que viene, que Jesús nos regala en sí mismo, en la Eucaristía y en su palabra. ¿Sale? Amén. Estamos ahí en contacto y pronto estaremos subiendo otro pequeño capítulo en esta octava de Pascua. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.